Hola, buenas noches. Para la Universidad de Palermo es un honor darles la bienvenida a Sergio Bernstein y Rosendo Fraga y a todos ustedes. El tema de hoy nos permite abrir el ciclo político, de un año electoral con dos elecciones muy importantes, la de agosto y la de octubre. Y antes de traer a los políticos, decidimos traer a los que saben. Esto por dos motivos. Uno, para que nos orienten, porque estamos muy perdidos, y otro porque este es el ciclo que hacemos normalmente en los años electorales, es un ciclo de candidatos. Y ahora no hay candidatos. Nadie tiene. Entonces, si queremos invitar candidatos, no sabemos por dónde empezar. Una de las razones por las que invitamos a Rosendo y a Sergio es para que nos orienten y nos digan quiénes van a ser candidatos. Así los invitamos acá a esta mesa para disertar en el ciclo. Así que bienvenidos para los estudiantes extranjeros o los que llegaron este año a la Argentina, si los hay seguramente. Rosendo Fraga y Sergio Bernstein, porque los argentinos en general los conocen, son dos de los analistas políticos más importantes del país. Hay quien dice que son los dos analistas políticos más importantes del país. Yo no quiero exagerar para no ruborizarlos, pero de hecho son muy escuchados en todos los ámbitos políticos, empresarios, diplomáticos. Muchas gracias, buenas tardes, gracias Pablo por la convocatoria, gracias a ustedes por venir a la universidad, por otra vez invitarme. Para complementar y no aburrirlos, creo que coincido totalmente con lo que decía Rosendo. Yo querría hacer 3 comentarios en mis 15 minutos. Primero, reflexionar precisamente del plano institucional. ¿Qué clase de elecciones tenemos? ¿Qué tipo de proceso electoral podemos tener, habida cuenta de la debilidad de los partidos políticos, habida cuenta también de las dificultades que en general siempre tiene el sistema electoral argentino, sospechas de fraude, la cuestión de la fiscalización? Creo que eso merece por lo menos una reflexión para entender el tipo de elección que tenemos, sobre todo en algunos distritos claves, la provincia de Buenos Aires. Esto les permite entender a ustedes por qué hay figuras que tal vez no son electoralmente competitivas, pero son políticamente críticas. Ese es el caso, por ejemplo, de Hugo Moyano o el propio Momo Venegas, que se están convirtiendo en actores importantes fundamentalmente por su capacidad potencial de fiscalización. Ahí voy a hacer unas reflexiones en ese sentido. La segunda cuestión que yo creo que vale la pena simplemente profundizar de lo que sugería recién Rosendo, es algo que creo que tiene que ver con estos contextos distintos, pero fíjense qué interesante, porque en estos distritos, Capital, Santa Fe, Córdoba, incluso Mendoza, donde el gobierno va a hacer malas elecciones, va a hacer mejores elecciones que la del 2009. Es decir, curiosamente uno ve al gobierno relativamente desgastado, pero es un gobierno que muy probablemente sorprenda con algunos resultados, no porque le va a ir muy bien, sino porque le fue muy mal en el 2009. Y la verdad que por ahora las principales tendencias de opinión pública no sugieren que la cosa está tan mal precisamente como el post-conflicto con el campo, con un año de caída del producto de casi 2 puntos, la sequía, la recesión internacional, con lo cual yo creo que en algunos círculos pareciera como si el gobierno estuviera electoralmente efectivamente muy afectado por la falta de candidatos, que es obviamente un problema, pero a pesar de eso hay una base electoral aún en distritos malos para el gobierno que no es menor, ¿no? Así que yo querría analizar un poquito ese fenómeno. Y en tercer lugar, yo creo que vale la pena, aunque sea hipotéticamente, pensar algunos números y escenarios a partir de esos números, ¿no? Cuando nosotros intentamos, ustedes saben que hoy la ciencia política se llama ciencia, pero no es muy ciencia, ¿no? Pero a pesar de eso, copiamos algunos métodos de la econometría y poniendo un montón de variables, tomando elecciones anteriores, uno puede más o menos, por lo menos jugar con los números y ver qué escenarios son posibles hoy, ¿no? Y no mezcla datos políticos, económicos, y hay algunos escenarios que se pueden hacer. Me gustaría comentarles algo de lo que estamos haciendo y preguntarnos, por lo menos para especular, ¿qué Argentina tendríamos luego de octubre con por lo menos 3 escenarios bases, ¿no? Que es un triunfo
del gobierno, del oficialismo, no muy importante teniendo en cuenta la elección del 2011, pero mucho mejor que la del 2009, y ahí el factor de corrección es 10, 11, 12 puntos, puede sacar 12 puntos menos que en el 2011, pero 12 puntos más que en el 2009, y con eso estamos ante un gobierno en el umbral del 40-43% de los votos, con bastante fortaleza relativa en los últimos 2 años. No digo que la presidenta pueda tener la reelección, simplemente podría ser muy influyente, incluso con posibilidad de convertirse en una especie de gran electora, ¿no? Tratar de designar un sucesor. Un escenario con un gobierno sacando 36 más menos, ¿no? Y ahí uno ya ve un gobierno más debilitado, o una elección tan mala como la del año 2009, donde ahí ya sí uno puede pensar en escenarios bien distintos, ¿no? Entonces, deje complementar un poco la primera noción. ¿Qué tipo de elección tenemos en términos institucionales? Bueno, como la Argentina realmente no tiene un sistema de partidos articulados, tiene un partido con mucha vocación predominante o hegemónica como el peronismo, pero lo interesante hoy que para el gobierno el peronismo es una especie de aliado, pero no es una fuerza propia. Ustedes hablan con algunos funcionarios del gobierno y cuando hablan del peronismo dicen ellos, y hablan con gobernadores peronistas y también hablan de ellos en referencia al gobierno. Es decir, es un gobierno en el cual la verdad hay una coalición contingente, como siempre son las coaliciones, la gente no se junta porque se quiere, sino porque se necesita en política, cosa que en la oposición todavía muchos no entendieron, ¿no? Pero es así. Y en esta coalición contingente, para muchos funcionarios del gobierno, la verdad que gobernadores propios hay 2. Uribarri, el de Entre Ríos, y Paco Pérez, el de Mendoza. El resto hoy están y mañana pueden no estar. Lo mismo ocurre con muchos intendentes, que cuestan cada vez más, son intendentes caros, son intendentes que requieren efectivamente mucho gasto público. Ustedes ven a Julio De Vido en fotos con intendentes, por ejemplo, en Corrientes o en las provincias de Buenos Aires. Siempre los intendentes hoy son las estrellas porque es un gobierno que está tratando de debilitar a los gobernadores, justamente por la desconfianza que le tienen, ¿no? Y en tercer lugar, el peronismo presenta siempre un interrogante importante en la estrategia del sindicalismo, que ahora decidieron dividirse, hay algunos que son leales, otros que están confrontando, cosa que hemos visto sobre todo en la década del 80, al final del gobierno de Alfonsín, también en la década del 90, es policía bueno, policía malo, ¿no? Y en general el sindicalismo como tal gana con esta estrategia, pero para el gobierno es difícil negociar, obviamente, ¿no? Así que, digamos, estas circunstancias ponen de manifiesto que electoralmente estamos frente a un sistema de partidos donde el peronismo es importante, enfrente no hay nada parecido y el gobierno considera a todo el mundo como ajeno. Segunda cuestión para tener en cuenta es que estamos en una fase, yo creo que final, de una experiencia hiperpresidencialista inédita en Argentina. Siempre hemos tenido presidentes que han aprovechado, algunos abusado de los recursos que ofrece la institución presidencial. En este caso, creo que hemos visto un límite de esta utilización de todos los instrumentos discrecionales, formales e informales, que contempla la presidencia argentina. Esto ha generado en la práctica una situación que electoralmente es muy crítica, porque cuando ustedes analizan los recursos objetivos que tiene cualquier candidato oficialista versus cualquier candidato de oposición, la asimetría es infinita. Y no me refiero solamente a Fútbol para Todos, que es anecdótico, me refiero a gasto público, programas sociales, uso del transporte público, obviamente la pauta, en fin, digamos, ningún candidato oficialista tiene restricción presupuestaria para enfrentar una campaña electoral. Todo lo contrario ocurre con la oposición, porque este gobierno se encargó de aprobar una ley de financiamiento de las campañas que es muy estricta, donde las empresas no pueden financiar candidatos, solamente los individuos, con sus fuertes límites. Entonces, por un lado, digamos, nunca es pareja la elección, siempre los gobiernos utilizan recursos, tampoco seamos ingenuos, pero este límite, esta asimetría nos ha dado, porque es mucho más restrictivo financiar a la oposición y nunca un gobierno utiliza tantos recursos para hacer campaña electoral permanentemente. Así que esto es un dato para tener en cuenta, porque las dificultades para hacer campaña por parte de la fuerza de oposición son infinitas. Entonces uno tiende a ser crítico con la fuerza de oposición, pero tengan ustedes en cuenta que cuando uno mira países como la Argentina, que voy a generalizar y siempre hay diferencias,
y cuando hacemos política comparada uno siempre exagera, ¿no? Pero digamos, sistema de partidos tan desequilibrados, con presidencialismos o con figuras ejecutivas fuertes, no todas presidencialistas, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Rusia, ¿no? ¿Dónde es fuerte la oposición? Recientemente en Venezuela, después de muchos años y con características, digamos, de construcción, de articulación muy singulares, pero en el resto de estos países que yo le mencioné, en ningún lado. Es más, en Brasil la oposición es muy débil y fragmentada. Entonces, estamos frente a una situación en la cual no es que esta posición tiene dificultades, las oposiciones que enfrentan mecanismos de concentración de recursos muy fuertes en presidentes que encima tienen la ventaja de ejercer la función pública en contextos donde estos países, muchos de los cuales dependen de commodities, gozan de precios internacionales inéditos, ¿no? Bueno, no es fácil competir. Así que no digo que los líderes opositores no tengan cuestiones de egos, vanidades, etcétera, es política, eso pasa siempre y un poquito más en la Argentina, ¿no? Pero al margen de eso hay restricciones institucionales, estructurales que impiden que la oposición desarrolle efectivamente estrategias que se parezcan un poquitito a lo que hace el gobierno. En ese sentido coincido con Rosendo, no solo veo que hay un esfuerzo para coordinar y para dentro de la debilidad maximizar algunas acciones en materia institucional, sino también, y quiero enfatizar esto, en las últimas horas hemos visto, yo creo, reacciones bastante interesantes por parte de la oposición, innovadoras, sugerentes. Una fue la decisión de Macri de avanzar con esta nueva intención de proteger a los medios, y la otra, más reciente y no menos significativa, es esta idea de la oposición de anunciar que en el caso de ganar las elecciones en octubre rechazan el blanqueo y van en contra de quienes efectivamente entran al blanqueo. Van a utilizar la información de blanqueo para investigar a los que blanquean. Esto puede tener un efecto disuasivo no menor. No menor. Un amigo me decía al contrario, todos los que iban a blanquear van a votar por el oficialismo. Iban a votar de todas maneras, pensaba yo. Pero bueno, digamos, no me parece, dentro de la debilidad, acá estamos en una situación David versus Goliat. Y bueno, David dentro de todo alguna piedra está tirando, ¿no? Y algo es algo, ¿no? Entonces yo creo que, para que reflexione en materia institucional, acá hay una asimetría, ¿no? Muy fuerte, y hay que pensar que esto, digamos, a futuro va a haber que arreglarlo. Uno de los temas más importantes de este país en algún momento va a ser definir una agenda de reformas institucionales y armar un sistema más competitivo, fortalecer el sistema de partidos, transparentar las elecciones. No quiere decir voto electrónico, porque la experiencia de Venezuela nos sugiere que hay que pensar varias veces antes de tener máquinas que cuenten los votos. Prefiero el sistema anacrónico y en todo caso a gente bien curtida contando los votos, y no un sistema en el cual una vez que uno ya pone el dedo, después nadie puede fiscalizar, ¿eh? Si tenemos esta clase de falta de transparencia en el sector público. Ahí hay todo un capítulo para pensar. Segunda cuestión, yo les contaba que efectivamente en Capital, Carlos Heller, un agudo observador de la dinámica de la industria inmobiliaria, sacó menos del 9% de los votos en la elección del 2009. En Santa Fe, Rossi, jefe de bloque, algo parecido, ¿no? En Córdoba, el oficialismo del 2009 es una pésima elección. Cuando uno mira con la dificultad de no tener candidaturas, ¿no? Pero, por ejemplo, la Capital Federal, Filmus, tiene un piso de 18%, 17% de votos. Se arrastraría casi con seguridad su diputado, no creo que sea mucho corte de boleta ahí, ¿verdad? En Santa Fe, Rossi, que es el mismo que aquel, saca el doble de votos. Ahí hay un gran lío, y es que el gobierno está tratando de, si yo no gano, por lo menos fragmento, ¿no? Entonces se incentiva peleas, se fracturó el PRO en Santa Fe, ¿no? Que era chiquitito, igual se fracturó. Miguel del Cel, que llevaba una lista peronista bastante fuerte, que le aseguraba recursos y capacidad de fiscalización, el famoso Turco Salomón, el exintendente de ¿Chavas? ¿De la ciudad? Chavas. Bueno, el Turco Salomón tiene que ser de Chapa, no puede ser de otro lugar, ¿no? O sea, tiene que ser una ciudad turca. Lo digo como judío. Ahí hay una situación de pelea que debilita a los dos, ¿no? El FAP va por ahora juntos, pero la izquierda también tiene otros, la otra izquierda, el trotskismo va a tener representantes competitivos, probablemente en Rosario, con lo cual uno ve fragmentación, pero lo cierto es que
con ese margen del 9 al 17, 18 puede arañar, no sé si un diputado más, pero varios legisladores. En Córdoba pasa algo parecido. Y en Mendoza no, en Mendoza sí es un distrito muy muy complicado para el oficialismo, pero lo que digo es, ojo con pensar que el oficialismo va a tener dificultades efectivamente muy serias en contar votos de a poquito y llegar a un límite de un piso del 35%. Yo no veo hoy realmente al kirchnerismo en una elección mala sacando menos del 35% de los votos, por ahora. Por supuesto falta mucho y hay mucho ruido y hay muchos factores que están generando, sobre todo en sectores medios, alertas, sobre todo con la cuestión de la corrupción, pero dicho esto, me cuesta pensar en Cristina sacando menos que el 35 o el oficialismo. Piénsenlo en términos más conceptuales, sacaron el 31 en el 2009, pero luego implementaron algunas políticas que siempre traen algún voto adicional al ingreso universal por hijo. Ustedes analizan el impacto electoral que esto tuvo, por ejemplo, en México o en Brasil, siempre es positivo, un par de puntos más a favor del oficialismo. Uno nunca sabe si hay gente que no la votaba o es el efecto demográfico, porque uno está apostando sobre todo por chicas solteras que tienen hijos de 15, 16 años, cuando votan tienen 18, o acá encima le bajamos la edad, ¿no?, para que voten a más chiquitas, y son poblaciones jóvenes, así que por ahí es una cuestión demográfica, pero lo cierto es que siempre hay un par de puntos más, ¿no? Y en términos también de ciertas minorías, pero la ley de matrimonio igualitario y un par de leyes más que han generado sobre todo en sectores medios, bastante apoyo, le da al oficialismo un par de puntos más. Acuérdense que, por ejemplo, Sabatella en el 2009 fue en contra de Kirchner en Capital y hoy es el presidente del ATCA. O sea, hubo también un shopping del gobierno en el Congreso buscando a minorías, el propio Camanchik, por ejemplo, hubo esfuerzos, ¿no?, de juntar votos, con lo cual probablemente 35 sería un piso nuevo para el gobierno, ¿no? Hay otros distritos muy interesantes, ¿no? Uno es Santa Cruz, el distrito de la presidenta, ¿no? Porque ahí el gobernador Peralta, volviendo al tema del peronismo, la verdad que está, como se dice en la jerga, con la cara pintada, peleando contra el kirchnerismo, y no es fácil, ¿no? Acuérdense que es un líder de origen sindical también, y que hoy por lo menos saca una primera minoría, va a ser difícil ganarle, y aún para un candidato radical muy bueno como Eduardo Costa, que ya hizo varias buenas elecciones en el pasado, que podría repetir, pero bastante parejo. Hoy el oficialismo, el kirchnerismo puede salir tercero en su provincia. Ustedes dicen, bueno, es pocos votos, pero simbólicamente no es menor, no es menor. Y otras provincias donde la cosa parece también complicada, bueno, una provincia bien problemática es Río Negro. ¿Se acuerdan que murió en situaciones bastante trágicas el gobernador electo Soria? Está el vicegobernador, que era el Frepaso, sin una base propia. Hubo una gran pelea, ¿se acuerdan?, hace fin de año, con violencia incluso. Y hoy es una provincia que todos miramos, pues elige senador. El radicalismo acaba de ganar la elección en Viedma, que es una ciudad pequeña, burocrática, pero es un dato de que todavía hay resiliencia por parte del radicalismo de esta provincia. La gobernó durante todo este periodo democrático hasta la última elección. Así que ahí hay un final abierto, que veremos cómo sigue, ¿no? Y déjenme entonces terminar con la última reflexión. ¿Qué cifras estamos especulando? Bueno, miren, hay un indicador que uno puede tomar que es un buen proxy para ver las elecciones, que es la evaluación de la gestión económica del gobierno. Si la gente aprueba o no lo que hace el gobierno en materia económica. Uno sigue esa tendencia a lo largo del tiempo y la verdad que lo que la gente dice, uno le suma, le resta 2 puntos y es lo que finalmente saca el oficialismo. Entonces en el año 2011 había un 53 y pico % de gente que aprobaba, fue lo que sacó Cristina, 54, lo mismo pasó en el 2009, daba 29, sacó 31, daba 46 en el 2007, realmente es un indicador muy muy fuerte. ¿Qué da ahora? Bueno, daba 38 hasta abril y nos está dando 34, 35 ahora en mayo. Esto, cuidado, que puede mejorar, porque en la Argentina se han atrasado un trimestre las paritarias. No sabemos si a propósito o no, pero digamos, las cosas cerraban antes de abril, mayo y ahora cierran en junio, julio. Entonces la gente está enfrentando este trimestre situaciones difíciles porque paga precios nuevos con salarios viejos. Un segmento de la población económicamente activa que está sujeta a las convenciones colectivas, que no son todos los trabajadores, pero son un número importante.
más el hecho de que siempre el aguinaldo tiene un efecto positivo, naturalmente, más plata en la calle. En septiembre, ¿se acuerdan que se ajustan las jubilaciones por la fórmula esta que se aprobó el Congreso? O sea, va a haber más plata, ¿no? Entonces es probable que, bueno, uno nunca sabe si la plata va a ir a precios o inflación, o al tipo de cambio, al blue, o si la gente va a salir a consumir. Lo cierto es que es probable que la cosa se estanque o mejore un poquitito en estos niveles, ¿no? Pero si es así, estaríamos en un nivel de voto, digamos, menor al que uno, por ejemplo, puede estimar cuando utiliza otras fórmulas más complicadas y pone otras variables. Hay una fórmula nuestra de estimación de voto que tiene 8 o 9 variables y ahí el gobierno está sacando 40-41%. Esto tiene en cuenta un factor muy importante que Rosendo mencionó, que es la atomización de la oposición. Y yo le diría que esto es una clave en esta elección, ¿no? Cuanto más atomizada está la oposición, más fácil para el gobierno generar esta idea de voto por el que gana, que en agosto va a ser importante. Porque muchos distritos, efectivamente, tal vez no a la primera mayoría, pero la primera minoría va a ser el oficialismo. ¿Se acuerdan que eso tuvo importancia en las elecciones pasadas, que fue la primera que tuvimos las primarias, ¿no? Entonces, un escenario es este de 35, 36, que es un escenario difícil para el gobierno, pero no catastrófico. Y otro escenario es un escenario de 41, 42, donde yo creo que, por más que son 5 o 6 puntos, es lo suficiente como poner la energía y terminar con un gobierno dominando la agenda hasta el último momento. Entonces, ¿qué Argentina nos viene? ¿Y una Argentina donde el gobierno va a ser influyente hasta el final, o viene una Argentina donde probablemente vivamos una especie de agonía lenta del kirchnerismo con el peronismo protagonizando el proceso político? Porque déjenme terminar con esta reflexión. Lo más interesante de lo que estamos viendo hoy en términos de liderazgo es que los dos dirigentes que tienen mejor chance hoy de pujar por la presidencia, si Cristina efectivamente acepta sobre la limitación constitucional, son peronistas y pertenecen al oficialismo. Son Daniel Scioli y Sergio Massa. No hay ningún dirigente de la oposición hasta hoy con chances reales de competir. Siguen Macri y Wiener a cierta distancia y de ahí para abajo hay un enorme vacío. Dejo aquí y muchas gracias por la atención. Bueno, antes de abrir las preguntas yo quería pedirles 2 o 3 aclaraciones. Aclaraciones es un eufemismo, se llama cuando el moderador hace preguntas antes del público, ¿no? La primera es que los 3 elementos que están dando vueltas en estas horas ustedes no los nombraron, lo cual adivino la respuesta. Ustedes no le dieron mayor importancia ni a la reforma judicial, ni a las denuncias de corrupción, ni a la intención de intervenir Clarín o, digamos, de ir por los medios de comunicación por métodos menos institucionales. Entonces la pregunta es, adivino que la respuesta es que esos 3 temas no tienen mayor incidencia electoral. No necesariamente. Para la elección faltan 5 meses y medio. El tema que hoy puede estar dominando dentro de 5 meses y medio, ¿cierto? Puede estar. Yo creo que esos temas dominan lo que yo llamaría la coyuntura política. La coyuntura política. No necesariamente estos son los temas que van a definir la elección dentro de 5 meses. De 5 meses y medio. Como tema de la coyuntura política son temas absolutamente dominantes. Y vos fíjate que acá Sergio planteó algo que yo coincido. ¿Viste? Dije, bueno, si hoy se votara con el número de aprobación de la economía, el gobierno rondaría un 35% de los votos. ¿No es cierto? Después puede ser más, o veremos. Entonces, vos fíjate, ¿qué es lo que ha hecho? Que un gobierno que sacó el 54% en elección presidencial hace 1 año y medio, si hoy se votara estaría sacando el 35% de los votos, casi 20 puntos menos. Bueno, todos esos factores han jugado un papel muy importante. Esta brecha, ¿no es cierto?, que se está notando hoy, que no necesariamente de 5 meses y medio, ¿no es cierto?, todos estos factores han jugado un papel realmente muy, muy importante. Y vos fíjate que esto se ha dado sin catástrofe económica, sin crisis económica, con una economía, digamos, frenada, que está creciendo poco, pero sin un derrumbe de la economía. Entonces creo que estos factores están jugando un papel realmente muy importante, que cuando vos comparás entre el 54 y el 35, que yo considero que sería lo que hoy, ¿no es cierto?, podía pasar, bueno, no es un cambio menor. Pero voy a ser más directo.
los bolsos que denuncia la Nata, un matrimonio que supuestamente estaría involucrado en corrupción, de lavado de dinero, o toda la familia, también Máximo, todos en un sistema de lavado de dinero. Todo esto que viene todos los domingos viene concitando la atención de 5 millones de personas. ¿Eso no tiene una perspectiva electoral temeraria para el gobierno? No lo sabemos por ahora. La verdad que hasta ahora en la Argentina en ninguna elección se ganó o se perdió con la corrupción como tema central. Siempre es un condimento y puede impactar mucho, puede ser parte de la ecuación, pero nunca, que yo recuerde en la Argentina, por lo menos, fue el tema central, ni siquiera en la época de Menem, era un tema más, pero, digamos, el agotamiento en todo caso de la convertibilidad fue tan grave como... No se lo decía de ese modo, y de la Rúa hablaba de continuar, pero la economía estaba frenada, y era un tema dominante, pero no fue seguramente el tema, ¿no? Para nada. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy prudente. No es que me gusta lo que ocurrió, ni que me parezca fantástico, no digo eso, digo que objetivamente no me imagino que, por lo menos hasta lo que sabemos hoy, ¿no? Objetivamente, sin ser abogado, primero, la verdad que no hay nada nuevo de lo que vimos, nada. Segundo, la evidencia es bastante débil. Y algunas cosas, incluso el propio equipo de la Nata reconoció que no eran ciertas, ¿no? Ustedes recuerdan, no sé si vieron unos programas donde esta secretaria privada de Kirchner se refería al supuesto traslado de lingotes de oro de Catamarca a Santa Cruz. Bueno, yo hubiera esperado de la Nata un reconocimiento que eso no es cierto. Porque primero no se hacen lingotes de oro en Catamarca. El oro se transporta en una especie de barrito en tren hasta Rosario y baja de Rosario en un barco y se lo lleva a Australia, ¿no? Segundo, ¿ustedes se imaginan si se produjeran lingotes teniendo la ruta 40 que está vacía y nadie te controla? Tener que pasar por la frontera a Chile, convencer a los carabineros que lo dejen pasar uno con oro, ir al puerto de Valparaíso, embarcar un barco, bajar hasta Punta Arenas, de vuelta a pasar enfrente de los carabineros y entrar a Santa Cruz. Es ridículo, ¿no? Entonces digo, esas cosas yo creo que le quitan verosimilitud. Por ahí la gente no se da cuenta de esto, pero me parece que hay como un gran show, por ahí muy efectivo, mucho rating, pero cuidado con eso, ¿no? Porque la verdad que se está generando, insisto, me parece horrible. Si hay corrupción se tiene que, obviamente, me explico, me parece que está mal tomar esto como si la Nata se hubiera convertido en un juez. No es un juez, es alguien que denuncia cosas bastante poco verosímiles o con evidencia muy flojita. Me encantaría discutirlo. Yo tengo otra opinión, pero quiero preguntar a Rosendo qué piensa de esto. Mira, el punto es este. Yo creo que cada vez más, viste, estamos pasando de la política discursiva a la política gestual. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es Sergio Massa? Bueno, no, es muy difícil recordar una frase de Sergio Massa, un lema, una consigna. Sin embargo, como dijo Sergio, es una de las dos figuras nuevas que la puede ser presidente. ¿Cuál es el discurso de Scioli? Con fe, con esperanza, optimismo. ¿Cuál es el discurso? Es bueno. Sin embargo, vos fijate, los dos políticos que menciona Sergio, y yo coincido, son dos políticos sin discurso. Construyen la política con gestos, ¿no es cierto? Y esto no es un demérito. Si hay un gran constructor de gestos es el Papa Francisco. Claro. Es mucho más gesto que discurso. Entonces lo que yo creo que hay que ver, que en una política gestual, en otra época, ¿no es cierto? Decíamos, ¿no es cierto? La gente de mi generación, la nuestra, bueno, tenía un análisis de la política muy a partir de los diarios. Muy a partir de los diarios. Y los diarios hacían la gente. Lo que vos hoy encontrás con la Nata es comunicación gestual. Fotos, caras, ¿correcto? Comunicación gestual. En una época que la política
se está haciendo y la comunicación más gestual. Como dijo Sergio, a lo mejor para los que estamos en la política o seguimos la política de cerca, no hay nada demasiado nuevo. Pero hay a veces 25, 24, hasta un día 32 puntos de rating que se encontraron con cosas que para ellos son absolutamente nuevas. No sé, es decir, donde vos encontrás, ¿no es cierto? Me parece que es ¿no es cierto?, el impacto. Es decir, nunca habíamos tenido que este tipo de temática, este tipo, tuviese el rating que ha tenido. Ahora, ¿por qué? No sé por qué, porque en la gestualidad lo que la nata ha tenido es una capacidad, ¿no es cierto? Y cuando a la gente le ponen, viste, la fotocopia de un contrato de una sociedad, ni lo entiende ni lo fija. Una casa, y este es el punto del impacto que yo creo que ha creído. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo vuelvo al punto que te dije, ¿no es cierto? En esto, lo que también hay que ver que las crisis escalan por error de cálculo. No sé si está claro. Entonces, esto genera un efecto. Y vos fíjate que si el gobierno termina interviniendo al Grupo Clarín por la denuncia de corrupción, ahí te vas a encontrar, viste, con otra situación. Donde si el gobierno dice, mire, la Comisión Nacional de Valores interviene Clarín porque han habido 4, no digo que esto vaya a pasar, pero es algo que puede pasar, ¿no es cierto? 4 programas, lo que vas a terminar generando es potenciando el interés. Entonces, lo que hoy tiene un efecto, viste, y guarda, la historia demuestra que las crisis suelen escalar, ¿no es cierto?, por error de cálculo. Pero vuelvo al punto que dijimos, cuidado. El gobierno tiene un piso y Sergio lo explicó. Normalmente el piso es un tercio. Normalmente y históricamente ha sido un tercio, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que ese tercio vota por el gobierno, como hay un tercio que nunca va a votar. Hay un tercio que siempre va a votar en cualquier condición y circunstancia y un tercio que nunca va a votar. Y hay un tercio fluctuante. Fíjate que había un 54 y es un 35. Ahora, sobre ese tercio fluctuante, que está más anclado en la clase media, yo creo que este tipo de cosas, en ese segmento social, tiene efecto. Sergio, perdón, Pablo, pero esas denuncias de corrupción, hoy, vos, Sergio, o vos, Rosendo, en los cruces que hacen ustedes, en el tracking que hacen ustedes, ¿tienen un correlato, por lo menos, en lo que es la valoración social acerca de la corrupción? Pues yo veo las mediciones del DITELA, por ejemplo, te da la recolección de datos de campo de ustedes. La corrupción te da el lugar 4, el lugar 5. ¿Esto varía? Es decir, ¿hay fluctuaciones? No sé. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Depende de cómo uno pregunte. Como siempre pasa con las encuestas, ¿no? Si vos preguntás, ¿cuál es el principal problema que usted tiene? Solamente el 6% te dice la corrupción. 28% inseguridad, obviamente. No, es más inflación y algo nuevo que se llama problemas económicos, que son muchos estos chicos que no saben lo que es todavía la inflación, porque no vivieron nuestra inflación, es esta inflación que es triste, pero ya saben que esto no les gusta, no entienden que la emisión, o sea, hay toda una cantidad de mecanismos de política monetaria que tampoco tienen por qué saber los jóvenes y que están afectando su percepción de cómo está la cuestión económica y ando con problemas económicos, ¿no? Después el desempleo figura en cuarto lugar, tercero, cuarto lugar, depende del segmento donde también estás analizando. Esto no es un dato menor, la sociedad argentina está muy fragmentada y, digamos, hay segmentos socioeconómicos, a veces regiones donde hay como microclimas. Hablar de la Argentina o del argentino promedio hoy es bastante complejo y yo te diría cuestionable metodológicamente. Lo hacemos igual, obviamente, pero por ahí para pensarlo un poco, ¿no? Entonces, cuando pones un poquito de lupa, la corrupción sobre todo, y se incrementa como primer preocupación en los segmentos medianos y altos. Ahora, si le preguntás a la gente si la cuestión de la corrupción está mejor, igual o peor que antes, en general todo el mundo dice que está peor. Pero venimos ya a un umbral alto, porque el problema que tenemos es que en la Argentina hay como una especie de sentido común que la política, los políticos son todos corruptos. Y cuando aparece un escándalo como este, viste, vieja, ¿no? O sea, es como que te ratifica algo que ya sabías que funcionaba así, ¿no? Entonces esto, digamos, no es que no sorprenda, pero es como la inseguridad. Hay un stock de inseguridad, sabes que es así, y un caso nuevo te ratifica que esto efectivamente está mal y que no va a mejorar porque nadie hace nada para que mejore. Así que, en algún sentido, eso te explica por qué cuando uno pregunta a la gente que le importó este tema, que se informó, etcétera, que le parece que está todo mal, si esto va a tener algún impacto, si alguien va a investigar algo, te dicen, no va a pasar nada.
y otros dicen como lo de vudú o como lo de... ¿no? O sea, hay como mucho cinismo respecto del impacto real que puede ya tener esto, ¿no? Ahora, mi última pregunta con esto, y abrimos la pregunta. Lo que ustedes dicen en esta primera parte, entonces, es que el gobierno casi sí o sí va a ganar las elecciones. Prácticamente están casi diciendo que va a ganar las elecciones, salvo un milagro. ¿No? Bueno, mira, yo no lo veo tan así. Yo te dije lo siguiente, es decir, a ver, vos fíjate, y acá esto sirve para ejemplificar la importancia de las coaliciones electorales. Vos con 35 podés ganar por 15 puntos, si el que te sigue sacó 20. Con 35 podés sacar, porque lo mismo podés perder por 15 puntos, si el que enfrente sacó 50. El mismo 35 en ganar o perder puede ser, ¿viste? Una victoria por 15 puntos, una derrota, ¿no es cierto?, por 15 puntos. Acá, y acá es donde juega un papel la división de la oposición. En una elección 20 más 20 separado no es 60. Pero lo que vos decís es que va a seguir atomizada la oposición. Yo creo que la oposición se arma en dos ejes. Se arma en dos ejes, me parece. Un eje alrededor del peronismo disidente y el PRO, bastante similar al 2009. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es decir, acá hay que mirar atentamente a la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires también entra a jugar todos estos conflictos internos del peronismo, ¿no es cierto?, que juega un papel. Es decir, porque si el gobierno pierde por un voto la provincia de Buenos Aires, aunque saque 35 o 36 a nivel nacional, esto el efecto político es de derrota, ¿no es cierto? Entonces, cómo se componga toda la situación del peronismo bonaerense también juega, ¿no es cierto?, juega un papel. Además, esto ya pasó. ¿Qué pasó en el año 2009? Gran parte de la propia estructura del peronismo votó por Narváez. ¿Se va a repetir? Bueno, se podrá o no repetir, pero eso no lo sabemos. Y vos fíjate que si pierde por un voto la provincia de Buenos Aires, aunque a nivel nacional tenga 35, tenga 36, es decir, la polarización juega un papel en las elecciones, ¿viste? Es decir, si se polariza enfrente, el 35 es victoria, el 35 es derrota, ¿o no? ¿Quién empieza? Sí. Sin Cristina, porque está la figura de Scioli también, pero la figura de Scioli no está bien vista por alguna parte del kirchnerismo, la Cámpora, por ejemplo. ¿Y qué posibilidades hay que el kirchnerismo vaya a tentar a Massa, como hoy salió en el diario La Nación? Bueno, no creo que haya kirchnerismo sin Cristina, ¿no? Y no creo que haya kirchnerismo sin la presidencia. Como no hay Cámpora sin los contratos. No creo. No creo que sea un fenómeno sustentable, perdurable. No digo que no haya chicos que están entusiasmados y que creen y que son militantes y que genuinamente están identificados con Cristina. Lo que digo es que no le veo sustentabilidad como fenómeno en serio, político, organizacional, a ninguna de las fuerzas, antes llamaban unidos y organizados, ya no se llaman más así, ¿no? En parte porque era una confesión de partes, ¿no? Estaban desunidos y desorganizados, sobre todo desunidos, con mucha confrontación. La última operación de la Cámpora es sacarla a Alicia Kirchner a la colina del Ministerio de Desarrollo Social, para quedarse con ese presupuesto y poner al Cuervo Larroque ahí, ¿no? Entonces, no hay sustentabilidad en eso. Scioli claramente es cualquier cosa menos un dirigente kirchnerista. No sabemos qué es, pero eso no es, ¿no? Tampoco es fácil, coincido, definir el sciolismo. Pero bueno, eso es una gran ventaja. Scioli, por ejemplo, es visto por el 7% de los argentinos como el principal líder de la oposición. Es maravilloso. El 7%. Macri 25%, después Scioli. Es más opositor para la gente Scioli que Moyano. O que Lelita, por supuesto. Entonces, la verdad es que estamos frente a una situación muy peculiar. Lo de Massa, la verdad que es muy interesante porque te pone a manifiesto qué tipo de política tenemos, donde todo gira como una especie de rueda loca. Cualquier cosa puede pasar, es como no hay ejes, como no hay instituciones, no hay nada predecible, es toda una gran turbulencia, ¿no? Pues fíjate, Massa puede no hacer nada, ¿no? Que probablemente sea la estrategia más razonable para él. Puede con su partido, se llama Frente Renovador, un viejo partido que él
se encargó de poner así legalmente listo para utilizarlo si lo necesita. Puede ir como candidato del Frente para la Victoria en alianza con Cristina, o puede ir en una interna con Randazzo, una especie de candidato post-kirchnerista, pero que reconoce el vehículo Frente para la Victoria. O curiosamente, el sueño del establishment, ¿cuál es? Que vaya a una alianza con Francisco Narváez, Karina Rabolini, Pepe Scioli, digamos, el Ancho Peuchele, digamos. Eso ustedes no saben quién es, pero nosotros sí. O sea, ¿no? Todos los buenos juntos, el club de los buenos, en contra de cosa que no va a pasar, pero él puede hacer esas 5 cosas. Es increíble. Increíble. Entonces, eso te pone de manifiesto, uno, la falta de dirigentes. 2, que en la provincia de Buenos Aires, y esto es muy, muy significativo, el principal distrito, no hay política. No hay política. Ahora, lo de Massa, termino este comentario con esta reflexión, es muy interesante, porque es el primer intendente que puede cerrar un largo ciclo de falta de liderazgos bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Porque de que se fue Duhalde, él se encargó, y en parte los intendentes se encargaron de evitar que cualquier otro intendente llegue a ser gobernador. Por eso fue Rucauf, de Caballito, acompañado por Felipe Solá, que vivía en Carlos Pellegrini y Juncal, ¿no? Era vecino de Rosendo, seguido por Daniel Scioli del Abasto. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, los gobernadores son una especie de habitantes transitorios, porque los que tienen el poder son los líderes territoriales, los intendentes, y no todos, los de Gran Buenos Aires sobre todo. Entonces, si surge Massa como líder, la pregunta es, ¿se queda en la provincia o hace el salto de RAN y se va a la nación? Los intendentes, ¿qué quieren? Que se vaya. No quieren a nadie dominando, quieren cada uno quedarse con la autonomía en su territorio. ¿Hay gente de Tigre acá? 1, 2, 3. Bueno, ustedes no voten. Al resto les pregunto. ¿Saben quién es Massa? ¿Todos saben quién es Massa? ¿Y saben qué piensa Massa? Eso es bueno. Lo que acaba de decir Rosendo. Sí. Es fantástico. ¿Qué ¿Saben, por lo menos saben si Massa es oficialista o es opositor? No. Es indescifrable. Pablo, la campaña de Massa cuando llegó a intendente, era gigantografías en la Panamericana que decían Massa te mira. De poner cámaras. Y puso cámara, cumplió. Puso cámaras. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Les cuento una de las cámaras muy buena. Buenísima, ¿no? Porque hicimos estamos tratando de entender el tema de la inseguridad, que es bien complejo. Y entre otras cosas preguntamos dónde hay cámaras, qué piensa la gente de las cámaras. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. La gente que vive en Tigre está fascinada con las cámaras. Pero ¿qué ocurre con el que vive en San Fernando? Dice, este pone cámaras y a los chorros nos manda a nosotros. Está bonito, o sea, es muy interesante. Porque por supuesto no soluciona el tema de la inseguridad, ¿no? Se lo manda al vecino que no tiene cámaras. Si todos tienen cámaras, ya veremos qué hacen los ladrones, van a cambiar la tecnología seguramente, pero bueno, pero es muy interesante, porque cuidado con eso, te sirve para ser intendente, no sé si te sirve para ser gobernador el asunto de las cámaras. No, bueno, no, tipo, sí, está poniendo cámaras también, ¿no? Hacen todo lo mismo, pero digo, es la idea esta de que zafo yo y le tiro el problema al lado, es muy importante. Es lo mismo que ocurre con el tema de la basura en algunos de los distritos. Tengo basura y se la mando al partido chiquitito, que con tal de tener un poco de construcción, un camino, acepta, ¿no? Es interesante como externalidad, ¿no? Este tipo de decisiones que aparentemente son populares simplemente para los que viven en el distrito. Yo quiero preguntarles una cosa respecto de la oposición, lo tan interesante que explicaste, Sergio, sobre la asimetría de recursos entre el gobierno que controla el Estado y lo partidiza, y la oposición que no tiene forma de llevar adelante una campaña en igualdad de condiciones, ¿no? Sacando el tema de los recursos, ¿cuál es la explicación por la que está tan atomizada la oposición? ¿Por qué no puede haber acuerdos? Porque eso ya no tiene que ver con la campaña, eso tiene que ver con sentarse, hacer acuerdos y tratar de tener un programa. Después, para llevarlo a la campaña es otro tema. Bueno, la política argentina siempre fue muy atomizada. Tampoco esto es nuevo, ¿no? Si uno mira un poco la historia y, digamos, aún con el radicalismo vivo y fuerte, había muchos partidos no radicales, terceras fuerzas, que trataban de disputar, digamos, el lugar de la segunda fuerza, y la combinación siempre fue difícil. No hubo alianza posible en el 73, ni en la primera ni en la segunda elección, ¿no?
también fue atomizado, bastante atomizada el sistema político en la elección del 83. Lo que pasa es que el peronismo y el radicalismo sacaron un montón de votos, pero había otras ofertas, ¿no? Todavía estaba Manrique, está el Partido Intransigente, había bueno, el propio MIR, la primera elección del 83, había realmente una pluralidad de voces en la UCD, con lo cual la verdad que no me llama mucho la atención, pero evidentemente la crisis del 2001 fue terrible para todas estas fuerzas, ¿no? Incluso para el peronismo, porque quedó fragmentado en 3 candidaturas, la del 2003. La foto del 2003 es una foto muy relevante, ¿no? El radicalismo dividido por 3, el peronismo también, en el sentido que dirigentes que originalmente habían pertenecido a esas fuerzas competían por la presidencia. Así que, digamos, no me parece que sea algo nuevo. Ahora está indudablemente acelerado y hay que decirlo, ¿no? La política no es una cosa que atraiga multitudes, ni siquiera del oficialismo. No es cierto que hay una vocación participativa de la gente. Nosotros hicimos varias encuestas de jóvenes y el principal problema de los jóvenes no es la política, ni Néstor, ni la ideología, ni nada. Siempre es la música, los amigos, la familia, la inseguridad, conseguir trabajo, educar. No, son jóvenes. No están mucho más politizados que antes. En las elecciones en los centros de estudiantes, como ustedes saben, nunca gana la cámpora, ¿no? Así que, digamos, para poner un poco en contexto, ¿no? La oposición tiene dificultades, sin ninguna duda, las tuvo siempre. Nunca en la Argentina uno vio una propuesta de oposición contundente que no sea o radical o peronista. Nunca. Y ahora estos partidos están enormemente debilitados, ¿no? ¿Rosendo? Mira, yo creo que yo diría 3 cuestiones respecto a lo que vos decís. Primero, en Brasil el PT está en su 3er periodo. En Bolivia ahí va camino a su 3ª reelección. El Frente Amplio está en su 2º y a lo mejor va a tener un 3º. Ecuador Correa acaba de ser electo en el 3º. En Colombia la coalición de centro-derecha, más allá de su problema, está en el 3º, probablemente va a tener un 4º. En la Argentina el kirchnerismo está en el 3º. Entonces fíjate que prácticamente si yo tomo América del Sur, en casi todos los países tengo el mismo fenómeno. Al que lo agarró en el poder a comienzo de la década pasada, se quedó. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué? Porque acá entra a jugar la economía y tiene que ver con ese numerito de aprobación de población. Es decir, la región tuvo, por el precio de sus commodities, la mejor década de crecimiento y todo el que estaba. Podía ser en Colombia de derecha, en Brasil de una izquierda moderada, en Venezuela, se quedó. Entonces, nosotros muchas veces analizamos el kirchnerismo como un fenómeno local, pero cuando uno lo pone en el contexto regional, es la manifestación de un fenómeno regional. Los gobiernos nunca tuvieron tantos recursos, primero. Segundo, refuerzo un punto que, ¿no es cierto?, que dijo Sergio en este sentido. 2003, quien gobernaba ganó en 21 de 24 distritos. En 2007 quien gobernaba ganó en 22 de 24 distritos y en 2011 quien gobernaba ganó en 22 de 24 distritos. Fíjate que a lo largo de esta década tenés un proceso de continuidad realmente fuertísimo. Pero otro tema es el peronismo y los cambios que el peronismo... La gran pregunta es ¿qué es el peronismo? ¿No es cierto? Es decir, yo a veces digo partido, movimiento, ideología, doctrina, cultura, en realidad las 5 cosas al mismo tiempo. Y es una cosa cada vez más difícil de entender en su perduración en el tiempo. Entonces, porque yo ya creo que una causa central de la oposición tenía un eje que era el Partido Radical, la oposición al peronismo. Y el Partido Radical, más allá de la dispersión que decía Sergio, al momento, para enfrentar al peronismo, había otro eje sobre el cual se construía la política. Ese eje ha desaparecido. Vos tenés... Yo creo que, es decir, el bipartidismo que fue radical conservador hasta el año 45, y no es cierto, y radical peronista del 45 hasta el 2001. Porque para mí el tema acá de fondo es que la crisis 2001-2002 se llevó el sistema de partido tradicional de la Argentina. Se llevó ese bipartidismo imperfecto o atenuado que nosotros teníamos. De ahí en más, vos fíjate, 2003, 2007 y 2011, el peronismo siempre va con 3 candidatos. Siempre va con 3 candidatos, ¿no es cierto? Es decir,
La primera fue Kirchner, Menem, ¿no es cierto?, y Adolfo Rodríguez A. La segunda fue Labaña, Cristina y Alberto Rodríguez A. Y la tercera fue Duhalde, Alberto Rodríguez A. y Cristina. En las tres oportunidades, la suma de los candidatos que siguen afiliados todos al peronismo, la suma de ellos me da un piso de 63 y un techo de 71. El Partido Radical sacó el 2.6 en el 2003, no presentó candidato a presidente en el 2007 y sacó el 10% en el 2011. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Sin un eje, a la oposición se le hace más difícil generar esas coaliciones que le permitió a Alfonsín en su momento, ¿no es cierto?, ganar una elección. Es decir, falta un eje. Y el peronismo, yo siempre lo digo así, mira, cada vez hay menos peronistas y cada vez sacan más votos. Cada vez hay menos gente que se identifica con el peronismo, dice que es peronista, se siente, pero cada vez el peronismo está extremando una capacidad. Es decir, la última elección vimos votar por el peronismo, desde el Partido Comunista hasta la sociedad rural, por afiliados, ¿no es cierto? Ahora, después, entonces, ¿qué es lo que sucede? El peronismo ha ampliado su capacidad de representación social a un extremo. El radicalismo, en cambio, se ha desarticulado. Y esa idea del peronismo, oficialismo y oposición, que tiene antecedentes, cada vez se da más. Como decía Sergio Scioli, es un candidato del oficialismo, pero gran parte de la oposición lo ve. Massa, ¿es oficialismo o oposición? Bueno, sujetos permiten una no claridad, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Entonces, en la medida que el peronismo va extendiendo esta capacidad, la dificultad de la oposición para organizarse, tener un eje, y mismo incluso para hacer un programa, es mayor. Levanten la mano los alumnos de periodismo. Bueno, son muchos, no hace falta que el 100% haga preguntas, pero con que algunos de periodismo hagan preguntas va a estar muy bien. Sí, adelante. Quería saber qué, con el tema que hablas del bipartidismo, de la pérdida del bipartidismo. Quería saber, hablando de que vos hablas de la pérdida del bipartidismo, si ese recupero de bipartidismo puede llegar desde el lado de un líder emergente carismático. ¿De qué carrera sos? Ciencia política. Mirá, el carisma en la política es, ¿no es cierto?, es muy importante. Yo lo que estoy observando es que el carisma, viste, va cambiando sus condiciones y sus cualidades, ¿no es cierto? Es decir, en otra época que un Massa o un Scioli, que son los políticos, pero yo digo, viste, es decir, el líder por autonomacia era Perón. Los discursos de Perón, los lemas de Perón. Entonces, vos fíjate, era una política esencialmente discursiva. Perón era un gran orador, ¿no es cierto? Massa y Scioli no hablan. Y sin embargo, lo cual no quiere decir de que ¿qué es el carisma hoy? Este es el punto que podríamos rediscutir. ¿Qué es el carisma hoy? Han habido cambios muy importantes en la forma de comunicarse, que han cambiado las condiciones de lo que es lo que vamos a interpretar. Lo más articulado que ha habido frente al kirchnerismo es esa foto de Córdoba, de De la Sota, Moyano, Labaña y Narváez. No sé si es decir, lo más articulado como polo de poder, ¿no es cierto? Como polo de poder ha surgido, es decir, hoy la oposición no puede ponerte, digamos, presentar una foto equivalente en este sentido. Entonces, viste, yo creo que este es el tema. El peronismo es una cuestión muy difícil. A medida que transcurre el tiempo, el peronismo se hace un fenómeno más complejo, no más simple. ¿No es cierto? Más complejo, ¿no es cierto? No más simple. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, el 2009, lo tuvimos polarizado entre dos candidatos afiliados al peronismo. Y es posible que el 2013 vuelva a estar polarizado entre dos candidatos afiliados al peronismo, que representan cuestiones políticas o ideológicas diferentes, que es un poco tu comentario, viste, sobre el kirchnerismo, cristinismo, ¿no es cierto?, y el peronismo. Ahora, este tema del peronismo es la gran dificultad política que le impide a la Argentina organizar, digamos, un sistema con dos opciones más claras, como en alguna medida se ha armado en Uruguay, como se ha armado en
en Brasil, ¿no es cierto?, como existe en Chile, ¿no es cierto? Este me parece que es un poco ¿viste? El punto. Esta particularidad de la política argentina que es el peronismo. Ahora, un comentario al respecto. No hay líderes carismáticos en el mundo hoy. Por ahí Francisco es la excepción, ¿no? Pero, ¿perdón? No. Ni dentro de Estados Unidos. Es otra cosa, ¿eh? Pero no carismático. He visto por los demócratas mismos como un tipo distante, soberbio. No. No, Clinton es un tipo indudablemente muy carismático, pero no Obama para nada. No tanto y menos después de los escándalos de corrupción. Por eso ahora digo, no veo ahora líderes ejerciendo gestión que sean efectivamente carismáticos, ¿no? Que no ocupa en este momento ningún cargo. ¿Ustedes qué creen que va a hacer? Va a ser candidato a diputado, va a ganar seguramente en Santa Fe. Birner no tiene una provincia cuyo gobernador es de su partido y era su jefe de gobierno, ¿no? Que es Santa Fe, con lo cual no está en gestión, pero digamos, tiene ahí un apoyo importante y mucha de su gente está en Santa Fe. Pero Birner se diluyó muchísimo como líder en general y líder de oposición en particular, ¿no? En parte por su carácter, en parte por su decisión propia de no participar en el debate y en parte en algunos casos pues está muy de acuerdo con la presidenta. No en los cómo, pero sí en los qué, ¿no? Bueno, vamos a empezar un sistema de preguntas y respuestas porque veo que se despertaron. Ahora un montón me pidieron la palabra. Dale. Primero que nada, buenas noches. Mi pregunta es para don Sergio. Como extranjero me llamó mucho la atención que usted dijo que nunca la corrupción fue un tema central para ganar una elección, de cuando estaba Menem, y lo ubicó en el cuarto lugar como prioridad para la gente. ¿Cree usted que la sociedad argentina instauró la corrupción como algo normal y cotidiano y que no está dentro de las prioridades a la hora de votar? ¿De dónde sos? De Chile. Ah, claro, por eso. Bueno, los chilenos no entienden América Latina, discúlpame, porque es un país demasiado que progresó demasiado en todos los órdenes y probablemente nunca fue igual que América Latina. Pero la verdad que había un famoso alcalde de San Pablo, Paulo Maluf, que inventó un verbo que era malufiar. Malufiar era corromper, ¿no? O sea, la gente lo inventó, utilizaba el apellido de él y él hizo una famosa campaña electoral que decía roba mais face, ¿no? Roba pero hace. Y eso se instaló como... Terminó preso, ¿no? Por suerte, porque Brasil en eso mejoró mucho. Pero la verdad que se instaló este tema que todos los políticos son corruptos y que la corrupción forma parte de la política y que es así, ¿no? No es que me guste, me parece detestable, pero la verdad es algo bastante instalado en la región. Aunque en Brasil, la verdad que la presidenta Dilma en ese sentido hay que sacarse el sombrero porque tomó la determinación, en parte para debilitar al PT, porque ella no es del corazón del PT, de ir en contra de la corrupción, que es tan estructural en Brasil como el resto de América Latina, con excepción de Chile y por ahí de Uruguay. Entonces, la verdad que el tema de la corrupción es bastante generalizado. En México pasa lo mismo. El tema de la mordida en México está completamente institucionalizado y corta todos los partidos, ¿no? En América Central ni hablar. Parcial excepción de Costa Rica, que igual ahora está metido en varios escándalos de corrupción. Hasta en Colombia, que tiene una clase política muy sofisticada, muy sofisticada, igual hay permanentes escándalos de corrupción, en ese caso vinculados a la droga, ¿no? Acuérdense de Botero, en fin, el Pepe Samper. Es difícil en países institucionalmente tan débiles poder efectivamente diseñar mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción. Sí. Si yo más que una pregunta es un comentario para el analista de política. Usted dijo que hoy por hoy no les interesa la política, sino que están abocados a otras cosas. Pero en la marcha, por ejemplo, que cubrí del 18 de abril, recogí el testimonio de muchos jóvenes y realmente se mostraron preocupados por la ausencia de un dirigente con suficiente peso político como para levantar los reclamos. ¿Usted sigue considerando eso de parte de los jóvenes? ¿Considera que realmente no hay una figura que pueda, claro, que sea representativa y que pueda elevarse por sobre los demás? O sea, siempre hay, como dijo, una oposición fragmentada. No, yo lo que quise decir es que no había más participación o más politización hoy de la que hubo en general. El gobierno
alienta esta idea de la politización, de que volvió la política, de que ahora sí la gente tiene el instrumento de la política para luchar contra los mercados y las corporaciones, una cosa un poco romántica y utópica. Y la verdad que uno no lo ve ni en el interés de los chicos, ni en la práctica en movilizaciones espontáneas. El 18A fue una expresión de frustración, de malestar importantísima, pero no fue una expresión de militancia política. Fue la ciudadanía que va y se quejó, una especie de cabildo abierto, digamos, ahora que estamos casi en la semana de mayo, ¿no? Que no implica participación sistemática, involucramiento en la cosa pública, tal vez porque no hay espacio para hacerlo, pero de hecho esta preocupación, que es interesante y es un germen tal vez de cultura cívica, no se consolida para nada en participación efectiva, ¿no? Entonces me parece sano que ocurra, pero igual, digamos, una cosa es cubrir algo donde la gente que ya va está motivada y otra cosa es tomar a los jóvenes en su conjunto, donde ahí no ves diferencias importantes respecto a otras épocas. O sea, el N de análisis es distinto. Volviendo un segundo a Scioli, la pregunta es para los dos. Digamos, ¿a quién consideran que la gente, si la inseguridad es el problema que más concierne, que más preocupa a los argentinos, ¿a quién consideran que le adjudican la responsabilidad, digamos? Porque Scioli tiene muy buena imagen, pero, por ejemplo, en el conurbano, que es parte de la provincia de Buenos Aires, es un problema importante la inseguridad. Y Scioli a la vez sale con muy buena imagen. ¿Cómo puede conciliar esta contradicción? Bueno, mira, vos acabas de decir una palabra, contradicción. El analista no tiene que cometer el error de querer encontrarle lógica a todo en los comportamientos humanos, en los comportamientos sociales. ¿No es cierto? Porque no necesariamente todo funciona lógicamente, ¿no es cierto?, ni conectadamente. La inseguridad es un tema central, pero sin embargo al momento de votar, si uno analiza las elecciones, no ha jugado un papel, no ha definido procesos electorales, lo cual no quiere decir, y lo es, un tema realmente importante. Scioli lo enfrenta al problema con gestos. Siempre está preocupado. Como sabe que en la provincia de Buenos Aires, en promedio, la gente quiere más dureza con la delincuencia, siempre está empujando proyectos en esa dirección, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que lo que él lo va manejando, ¿no es cierto? Ahora, lo de Scioli, por eso creo que esto de la política gestual son cosas, ¿no es cierto?, que a veces nosotros tenemos que revisar, ¿no es cierto?, categoría de análisis, porque la contradicción es más profunda. Si uno le pregunta a la gente si con Scioli la administración de la provincia ha mejorado, no. Pero sin embargo tiene una imagen positiva de él. Y las dos cosas son reales, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces yo te diría que el tema de la inseguridad, que vale para todos los gobiernos, no termina de funcionar como un anclaje. Cuando alguien ha querido ha habido candidatos centrados en la seguridad, han fracasado. Es decir, las experiencias de candidatos centrados en la seguridad realmente han fracasado. ¿Querías decir algo? No. Estaba acá esta señora. Me gustaría saber qué opinan de las candidaturas testimoniales, si consideran que va a haber o no, y si en este momento impactaría en la gente del mismo modo que en otras elecciones. Hay algunos distritos donde probablemente haya testimoniales. Chaco, por ejemplo, el gobernador Capitanich expresó, todavía no sabemos bien en qué posición, probablemente va a ser como senador suplente o algo así. Por ahí el Perovich en Tucumán también. En la provincia de Buenos Aires no lo veo a Scioli compitiendo, es lo que quiere el gobierno, que renuncie y compita para sacárselo de encima. Tampoco, Massa en esa época, en el 2009 fue como testimonial, si ahora va no es como testimonial porque dejaría a Tigre para asumir eventualmente, si no tendría un costo reputacional alto, ¿no? Me parece que, así como está el dicho, equipo que gana no se toca, equipo que pierde se cambia, ¿no? Entonces no creo que esa estrategia de las testimoniales vuelva ahora a tener el mismo impacto. Es legal, ¿eh? Hay un fallo claramente declarándolas que son legales. Dentro del aspecto económico, ¿cómo se explica un apoyo del sector joven al gobierno cuando cada vez crecer
es decir, independizarse, salir de la casa de los padres o consumir en la vida diaria, cada vez cuesta más. Y por otro lado, la otra pregunta que fuera del aspecto económico es ¿cuánto incide la falta de, digamos, modernización o actualización de la infraestructura? O sea, ¿cuánto juegan unas elecciones eso? Porque la Panamericana no sufrió cambios desde el gobierno de Menem, la General Paz tampoco, los trenes cada vez andan peor y lo único que se ve quizás es una renovación en el parque de los colectivos de larga y media distancia y de los interurbanos, pero luego todo es viejo. Mira, yo primero lo que te digo, es decir, normalmente los segmentos sociales, ¿no es cierto? Es decir, no es que vos tenés un voto joven que el 80% es para un candidato, no. El voto joven, si tiene una diferencia como el voto de la mujer o el voto del jubilado, es 2-3 puntos respecto al promedio, digamos, ¿no es cierto? Es decir, con el voto joven a favor del gobierno es bastante paradojal porque Sergio mencionó algo que es muy claro. Es decir, el termómetro, por ejemplo, en las elecciones universitarias, en la universidad pública, ¿no es cierto? La Cámpora ha perdido en el 85% de las... Y si habría un ámbito donde uno podría calcular que la Cámpora tendría que tener ascendiente, sí, sin embargo esto no avanza. El tema de la obra pública. Mira, el mayor atraso de infraestructura de Argentina son las cloacas. Tenemos 40% de la población argentina sin cloaca. Peor que el promedio de América Latina. Y este es el servicio público más relevante en términos sociales, porque tiene que ver con la salud, una cantidad de cuestiones. ¿No es cierto? Ese es el punto que yo te diría, vos podés realmente, es absolutamente central. ¿No es cierto? Además, eso tira todos los indicadores sociales de Argentina para abajo. Sin embargo, nunca observa un candidato que esté proponiendo resolver el tema de las cloacas, que es... Tenemos 40% de la población sin cloaca, y en algunos lugares de Gran Buenos Aires 70 y 80% de la población sin cloaca, con lo cual en algunos partidos tendría que ser, ¿no es cierto?, el primer lema de campaña, mire, yo en 4 años voy a darle... Sin embargo, nunca... Permitime ilustrar lo que estás diciendo, les voy a mostrar la suela de mi zapato. Esto se debe a que me están poniendo las cloacas en este preciso instante, tengo todo barro en la puerta de mi casa, yo vivo en San Isidro, zona residencial, y hasta hoy no tenía cloacas. Hoy a la noche ya tengo. Yo te digo, este es el tema. Ahora, vos no encontrás, vos fíjate, que es un tema absolutamente vital y que le cambia la vida de una forma muy importante a muchísima gente. Sin embargo, vos vas a plantear, no encontrás ningún candidato que incorpore este tema en su demanda. Yo te voy a decir algo además, que en todo esto que es muy cínico, ¿no es cierto?, muy duro. Y esto es cínico, pero es así. Si un gobernador o un intendente, ¿no es cierto?, tiene un peso, electoralmente le da más rédito. ¿El polideportivo? Que vaya al bolsillo de la gente. Que vaya al bolsillo directamente de la gente, que vaya a la infraestructura. En parte, el atraso en la infraestructura de Argentina, y esto, viste, más allá de la falta de aplicación, que es una gran irresponsabilidad, está porque en los últimos años el gobierno llegó a una ecuación electoral. Es decir, en la ecuación electoral saco más votos si el dinero lo canalizo de subsidio directamente al bolsillo de la gente, que si invierto, ¿no es cierto?, en esto. Entonces yo diría que este es el punto. Acá es donde estamos en un círculo vicioso, ¿viste? Como el círculo vicioso de la pobreza o el círculo vicioso de la educación. Sarmiento decía en 1873, el problema de la educación es que quienes más la necesitan son quienes menos la demandan. Sí, me en este punto. Entonces creo que esto, ¿viste? Lamentablemente es un problema que te concurre a explicar por qué hemos tenido en este momento, estos últimos años, el atraso en la infraestructura que hemos tenido. Tenemos que terminar en 5 minutos. Sergio tiene un compromiso. Vamos a tratar de hacer rápido. Yo me quiero guardar un minuto para pelearme con Sergio sobre la nata. Así que, dale. Buenas noches. Quería preguntarles sobre las consecuencias de las últimas marchas, manifestaciones, el 8N o el 18A. ¿Modificaron en algo la forma de actuar, tanto del gobierno, del oficialismo, como de la oposición? Es decir, ¿sirve manifestarse de esta manera para lograr algún cambio? Sí, manifestarse, pero no hay que esperar cambios súbitos.
porque hay un desacople entre la sociedad civil y la política, muy fuerte. No son cuestiones que generan acción y reacción. Ante la acción de la sociedad no genera reacción ni en el gobierno ni en la clase política, no es tan sencillo, ¿no? Son manifestaciones muy sanas de malestar y son útiles, catárticas, la gente va a protestas, se siente que participa. En un caso muy conocido es el de Rigoberta Menchú, ¿no? Que cuando yo sé que la presidenta fue un desastre en Guatemala. Y hay un montón de indígenas que tampoco la votaron, ni siquiera los pares votaron por ella, ¿no? Así que yo creo que hay que ser prudente en ese sentido, porque es sano que la sociedad se exprese, es un signo de vitalidad, pero esto no es suficiente para que la política lo convierta efectivamente en poder institucional. Mira, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor marco un matiz con lo que dice Sergio, no una diferencia, pero sí un matiz. Para mí, lo más importante y lo más concreto que hizo la oposición en el 2012 fue que 28 senadores opositores firmaron el compromiso de no reformar la Constitución y 107 diputados. Lo más concreto, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, y lo institucional. Los senadores firmaron el 31 de octubre y los diputados el 6 de noviembre. 13S, 8N. Sin 13S y 8N no hubieras tenido en el campo institucional la convergencia opositora que tuviste, que a mi juicio fue, ¿no es cierto?, fue relevante. Es decir, ha habido determinados efectos, ¿no es cierto?, efectos políticos. Es decir, el 18A, yo no sé si, yo creo que, fíjate, el 18A para mí ha jugado un papel no menor en la decisión con la cual la oposición, por ejemplo, ha tomado posición en bloque en el tema Clarín. No sé, decir, hay, yo diría, efecto. Ahora, y la dirigencia política está bastante atenta a lo que está sucediendo. Lo que pasa es que la dirigencia política está incapacitada de procesar esto que está. Ahora, lo otro que yo veo es que, cuidado, la concurrencia es espontánea. La convocatoria no es espontánea. Cuidado que acá, y esto hay otras experiencias, se ha gestado un movimiento detrás de esto, que está en marcha. La gente va espontáneamente, pero hay alguien que decide, vamos a hacer el 13S, que decide vamos a hacerlo el 8N y decide vamos a hacerlo el 18 de abril. Acá, y cuando uno observa las tres marchas, las tres, cada vez más gente, cada vez más despliegue territorial y cada vez se va definiendo un programa más centrado en lo político y menos en lo económico. Ahora, todo esto es como integrar. Acá hay un grupo de gente que está manejando esto, ¿no es cierto?, que a través de las redes sociales va captando el momento. No sé si decir, ¿por qué entre el 8N y el 18A no pasó nada? ¿Por qué no? No sé, me decía. Entonces yo creo que acá se te está generando. Es decir, lo que coincido plenamente con Sergio es que, ¿no es cierto?, es decir, este tipo de movimiento, guarda, es decir, hace 2 años esto jugó un papel muy importante, lo que llamó la primavera árabe. Este tipo de movimiento llegó a cambiar, a generar el inicio de procesos de cambio que terminaron generando cambios de régimen político. Ahora, la mayoría de los que lideraron eso, ¿no es cierto?, trabajaron para otro. Que es el tema. Por ejemplo, en Egipto terminó ganando la hermandad musulmana, que no era casi opuesta, es más, lo detuvieron ahora hace 2 días cuando vino un viaje al exterior al líder de ese, ¿no es cierto?, el líder de ese movimiento. Entonces yo lo pongo en un punto intermedio. Mira, esto está teniendo efectos políticos. Esto, digamos, la gente va espontáneamente, pero hay una convocatoria que no surge, que alguien la realiza, que es un sistema medio de confederación colegiado, pero que está funcionando y que tiene constante interacción. Y yo lo veo manejándose con mucha más profesionalidad que los políticos. Muchísima más profesionalidad, inclusive técnicamente, que los políticos. Te voy a la anécdota, ¿viste? Venía el 18 de abril. Entonces los políticos dijeron, aprovechemos esto y convocan a un acto contra la reforma judicial el 16 frente a tribunales. No juntaron 1000 personas, la oposición política. Vamos al detalle. ¿A quién se le ocurre convocar gente a las 12? No sé si, como hicieron los... Es decir,
Es un detalle operativo, pero se ve, digamos, la falta de capacidad de los policías. Ellos convocan a las 20. Entonces yo diría que estamos acá con un fenómeno que hay que observarlo, que yo lo veo, ¿no es cierto?, creciente, esto de las redes sociales como forma, pero esto no quiere decir que esto después vaya a producir, ¿no es cierto?, un cambio. Pero es un fenómeno político para mí a observar. Última pregunta. Bueno, para los dos, dirigiéndonos más a la población joven, digamos, de 18 a 20 y pico y ahora los de 16. Hay como una restricción de presupuesto para que la oposición se dirija a la población, ¿no? Y todo esto del manejo de los medios. ¿Cuáles serían las ideas o las alternativas que tiene la oposición para dirigirse ante esta población joven, que a lo que más se ataja es a la televisión y a los medios de comunicación más masivos, que quizás no, que son los que más alcance tienen a ellos, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas para que el joven pueda elegir a quién votar de esa oposición que a su vez está tan mezclada y tan dispersada? Bueno, va a haber como ustedes saben, la ley dispone que haya propaganda pautada, ¿no? En todos los medios, o sea, va a haber, y la propaganda en general es pésima, o sea, hay gente hablando, después están los famosos web, las páginas web de los partidos y los candidatos que son patéticas, o sea, en general hay un fracaso enorme en la comunicación, ¿no? La debilidad de la oposición se expresa claramente en las dificultades para comunicar y para llegar a públicos objetivos, ¿no? Así que la verdad que yo creo que va a haber enormes dificultades para que haya efectivamente estrategias exitosas. Y no sé si van a ser target particular los jóvenes de esa edad, van a mirar, la mayoría de los electores en este turno tienen menos de 40 años, ¿no? Por ahí no van a este público tan específico, los chicos que van a votar de 16 a 18 no hacen la diferencia, es menos del 1% del padrón, la verdad. Y en general, en términos relativos, mayor ausentismo en los segmentos más jóvenes, ¿no? También, ¿no? Entonces, no esperen que haya estrategias ad hoc. Tampoco va a haber muchas figuras jóvenes, ¿no? Por ejemplo, se especulaba con que un amigo mío, Martín Lustó, va a ser candidato y lo ponen como figura joven. Este es un país muy generoso, porque Martín ya tiene 42 años, ¿viste? Tiene 42 años. Buduro joven a los 50. Claro, porque eso se mide, no se mide por la edad, se mide por la calidad del pelo. Pues, ahí cagamos, nosotros, digo, porque estamos muy mal nosotros, estamos sola. No, digo, puede ser. A ver, Bill Clinton tenía 43 cuando fue presidente, había sido ya gobernador a los 30 y pico de años, ¿no? Del 44. Claro. Aznar 42. Claro, o sea, este país joven parece el Partido Comunista Soviético, ¿no? Había un famoso líder de la Federación Juvenil Comunista, Patricio Echegaray, que tenía casi 60 años y era todavía el secretario general de la Federación Juvenil Comunista, ¿no? No había, moralmente no había otro, ¿no? Pero no digo, y es visto como joven. Lo mismo pasa con Massa, ¿no? Una cara joven, nueva. Bueno, tiene 40 y pico de años también, ¿no? Siempre cumple 30 y pico, pero tiene 40 y pico ya. Así que la verdad que yo no creo que haya. Y en general los partidos tienen enormes dificultades para comunicar. Por eso lo de Tinelli fue tan importante. Esto me afecta como politólogo, pero es la verdad, ¿no? En la elección del 2009. Y por eso el gobierno se encargó de que Tinelli no aparezca en esta elección. O por lo menos se aparece no en Canal 13. Vamos a ver, por ahí vuelve ahora con algo cómico, pero hicieron un gran esfuerzo para convencerlo de que no aparezca. Utilizando, ustedes saben, el mecanismo más sensible que tiene un hombre y es el fútbol, ¿no? Lo presionaron vía Cristóbal López, o sea, San Lorenzo, para que no se presentara, o sea, utilizaron todos los mecanismos más importantes como para presionarlo. Bueno, ya creo que todos acá, adivino que si digo que todos seguiríamos un rato bastante más largo escuchándolos y conversando con ustedes, pero lamentablemente se tienen que ir y también los alumnos tienen que volver a clase, así que les agradezco mucho. Déjame como cereza de la torta, porque no voy a poder dormir, sino decirte lo de la nata, porque vos te agarrás de una parte de la declaración de Miriam Quiroga para matar toda la serie de la nata. Y me parece, a mí me da la impresión de que por lo menos periodísticamente, que esa es la parte que nos importa, lo que hizo la nata tiene mucha calidad como investigación periodística. Más allá de que efectivamente hay muchas cosas que no son nuevas. En el último domingo, él lo que hace es compara
las declaraciones juradas de los funcionarios cuando entraron en el 2003, cuando empezaron y ahora. Es información pública, la tiene todo el mundo. Él lo que hizo fue televisarla y sistematizarla y agarrar una cámara e ir a mostrar las casas, ¿no? Eso es irrefutable. Yo digo que no. Yo digo, Y el enriquecimiento es indiscutible. Gente que tenía muy poca plata cuando empezó y ahora compra casas de $1 millón y declarados por ellos. Ok. Sí, tenés razón. Yo diría, se preguntó a la nata si en Argentina hay mecanismos institucionales para obligar a los funcionarios a hacer declaraciones serias de bienes, de ellos, de sus parientes. Se preguntó para qué está la oficina de corrupción. No, porque, Bueno, está licuada como todos los organismos de control. Es importante eso, porque hoy son estos tipos, mañana van a ser otros, fueron otros en el 90. Y la pregunta es, al margen de los personajes que son detestables, y yo coincido, lo más importante son las instituciones. Entonces vos tenés que hacer una radiografía y decir, miren, para que no haya corrupción tiene que haber estos mecanismos y estos criterios, y tiene que haber declaraciones juradas, tiene que ser reales, y no pueden tonguear. Bueno, entonces, anda al hueso, ¿no? Me parece, entiendo la guerra, y entiendo que en una guerra uno tira a veces con armas químicas, y no me gusta, pero es así, y sé que Clarín está en una guerra. Entonces yo no le pido a Clarín tal vez que tenga los criterios que pueden tener 60 minutos en Estados Unidos, que también comete errores. Pero me parece que hay... ¿Pero no te parece que es valioso haber conseguido al arquitecto que hizo la casa? Te hablo de la bóveda, no de la de la bóveda. Con la bóveda no te metas. Que era un mito urbano desde hace muchos años, que los Kirchner tenían una bóveda en la casa, y la nata fue y consiguió al arquitecto y puso las pruebas y puso los planos. ¿Qué es lo que en eso no es verificación periodística? En eso, yo por ejemplo, la idea de los bolsos con plata. Vos fuiste a la Casa de Gobierno. Yo escuché a la secretaria de Kirchner confirmando ella que ella vio en Olivos a ¿cómo se llama? Díaz se llama Muñoz. A Muñoz con el bolso que presuntamente tenía plata. Presuntamente. Sí, presuntamente. Presuntamente, ok, no es una palabra menor. Bueno, tampoco los agarraron infraganti robando plata y la diciendo en este momento manipulo plata porque la estoy robando. Discúlpame. La sugerencia era que había bolsos con dinero en efectivo. Sumado a lo de los vuelos. Sumado a El Ascar, sumado a Fariña. Yo obviamente, me parecen personajes detestables. Lo que digo es, ustedes se imaginan, en la Casa de Gobierno de tener una cámara cada 5 metros. Tal es así que cuando Aníbal Fernández dijo que nunca había entrado Antonio Wilson a la Casa de Gobierno, mostramos el video y estaba Antonio Wilson parado aplaudiendo a Kirchner. Porque está ahí, está todo grabado, ¿no? ¿A usted le parece que alguna persona mala en serio, como son estos tipos, va a ir con una bolsa llena de efectivo a la Casa de Gobierno? ¿Va a pasar por el control? Sí. Sí, claro que sí. Sí. Me llama mucho. Puede ser. Yo, honestamente, los considero mucho más inteligentes. Yo considero que pueden ir con el... Sí. ¿Qué es poder? Impunidad. ¿Qué es el poder? Y Alfredo Najalip Jabran contesta, el poder es impunidad. Así es. Hacer lo que te da la gana. Che, permitime, yo además, también... perdón, antes, Rosendo, una cosa nomás para Sergio. Sí. ¿Por qué razón un matrimonio de presidentes tiene en su casa una bóveda con capacidad para guardar 3.000 millones de euros? Porque no confía en el sistema. Sí. Porque claro, no, peor, conoce a los Kirchner, ¿viste? Ellos conocen como nadie a los Kirchner, saben que te pueden expropiar en cualquier momento, todo. A ver, no me entienda mal. Yo creo que esta gente, probablemente lo peor, desde Rosas, es lo más parecido a Rosas que tuvimos en Argentina. Ahora, es el rosismo y por eso soy muy optimista de Argentina, porque después de esto va a venir Alberdi, Mitre, Sarmiento. Yo imagino a tu tipo protegido por Inglaterra, muertos en Ciudad. Bueno, no sé. Yo soy muy optimista. Después de esta locura que vivimos, va a venir una situación de construcción de institucionalidad, porque creo que todos advertimos que de esta manera nos estrellamos. ¿Falta mucho? Bueno, falta Caseros. Espero que no pase Caseros de todo. Pablo, no, quería decir, yo tengo un poco otra visión. Yo creo que lo que está mostrando lo de la nata, el periodismo funciona, la sociedad funciona, porque la gente está hablando, algunos para extorsionar, algunos por celebridad,
algunos por venganza, algunos por seguridad. Lo que no está funcionando son las instituciones. Hay fiscales que han hecho una serie de pedidos y jueces Que lo que cajonean. no lo condenan. Es decir, el periodismo funcionó, la sociedad funcionó, lo que no está funcionando es la cuestión institucional, digamos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La coincidencia de esto con la reforma de la justicia, al mismo tiempo, está creando realmente un punto... Y encima blanqueo, que fue el Por colmo, eso. digamos, ¿no? Sí.